Meditemos en la palabra en esta preciosa noche, la palabra de Dios que tiene para nosotros. Vamos a ver San Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. El tema que vamos a estar viendo en esta preciosa noche es salvación. Vamos a ver qué es la salvación, quién da la salvación y qué es lo que quiere significar el obtener la salvación. Le invito, San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea Jesús. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oremos. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído. Te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo me guíe en cada palabra que hable. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre. Que sea tu Espíritu Santo, poderoso Dios, bendiciéndonos a través de tu santa palabra, hablando a nuestras vidas, convenciendo, Señor, a nuestra vida de pecado. Y que, Señor, te pido que cualquiera que esté viendo este mensaje, que tú puedas glorificarte en sus vidas, rompa toda cadena, liberta, Señor, los cautiverios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria sea a Jesucristo. Bueno, hemos visto que en esta porción de la palabra que hemos leído, que Dios ha dicho en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha amado tanto que cuando vio que estábamos en el camino a la destrucción y que todos por medio de la falta de conocimiento de la palabra, que Dios nos amaba tanto que Él no pudo ver que la gente se vaya al infierno, que sean destruidos por toda la eternidad. Así es que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo. ¿Y cómo dio a su Hijo unigénito? Dio a su Hijo porque Cristo, hermanos, es sin pecado. Nadie pudo hacer por nosotros lo que Jesucristo ha hecho. Nadie. Nadie de esta tierra. Porque Jesucristo no era de esta tierra. Él vino del cielo. Cristo vino del seno del Padre. Allá en el cielo, no conocido como Cristo, aquí tomando un cuerpo humano, Jesús. Por eso le llamamos Jesucristo. Cristo es tomado de la palabra griega, pero en hebreo se llama Mesías. Él es el ungido de Dios, el que Dios ha escogido para llevar el pecado del mundo. Esto no pudo haber sido hecho por nadie de esta tierra, porque todos estamos en una forma u otra, tenemos pecado por nuestro cuerpo material humano. En este mundo, todos nosotros, nuestra mente, necesitamos esa salvación. Necesitamos a Cristo y por eso Dios envió a su Hijo amado. Envió a Cristo para llevarse, para tomar esa forma de cuerpo, esa forma humana, pero dentro, Cristo morando allí. Adentro, 100% Dios, Cristo, pero en el cuerpo 100% naturaleza humana. Y cuando vemos
en el versículo 16 dice, de cualquiera que cree en Él, no se pierda, pero tenga vida eterna. Porque cuando vemos el versículo 17, allí también vemos que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Así es que había un propósito por el cual vino Jesucristo. No vino para que el mundo sea condenado, vino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo amado. Que cuando todo aquel hombre que tiene alma, creación de Dios, cuando viene a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y recibes en su corazón, pues ya viene a ser hijo de Dios. Y cualquier de nosotros en esta vida tenemos que hacer esa decisión. Si nos vamos al cielo o al infierno, solo hay dos caminos, no hay entremedio. El único que está entre medio es usted y yo para hacer nuestra decisión, porque hay una decisión que hacer. Y cuando nosotros vemos este tema de la salvación, cuando vemos que la salvación solo se encuentra a través de Jesucristo, mucha gente puede decir o preguntar, pues ¿quién es Jesús y por qué le llaman el Cristo? ¿Por qué es que solo por Jesucristo hay salvación? Vamos a ver eso un poquito en este día. Cuando vemos San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, vamos a ver ahí que la Biblia nos explica claramente de dónde vino Cristo, dónde vino el Mesías. Dice, en el principio, esto es en el principio antes de que lo que sea creado fue creado. Antes de que ese plan de hacer este universo en el principio estaba el verbo, era el verbo. Dios el Padre habló el verbo. Cuando Él creó las cosas, dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Habló la palabra. Así como usted puede hablar, esa voz sale de su boca. Ahora, Dios habló. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ya estaba ahí con Dios y el verbo era Dios. Así es que por eso vemos que ya estaba en existencia. Antes de lo que podemos comprender, ya estaba Cristo, ya estaba el verbo. Eternidad es una palabra que nosotros ni podemos completamente entender, porque de lo que entendemos en nuestro conocimiento que tenemos, de lo que vemos, de lo que podemos contemplar, es que todo tiene un tiempo. Pero no podemos entender completamente la eternidad. Pero Dios, para darle un ejemplo, existe fuera de la eternidad para que nosotros podamos entender que es más grande de lo que podemos imaginar, más de lo que podemos entender, porque en nuestra mente solo va por lo que se puede ver, oír, pero Dios es más grande que eso. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y era con Dios. Este era en el principio, hablando del verbo, este era en el principio con Dios. Por eso es que Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, no tres dioses, tres personas divinas coexistiendo como un Dios. ¿Podemos comprender eso en nuestra mente finita? No, no podemos, porque Dios es más grande que lo que podemos comprender, pero solo podemos ir hasta donde la palabra nos muestra. Hasta Pablo dijo en una ocasión que él no conoce como él es conocido, pero cuando estemos en el cuerpo glorificado, en aquel momento cuando somos tomados en el rapto de la iglesia, vamos a ser dado un cuerpo glorificado, ojos espirituales que podrán ver a Cristo como no podemos verlo ahorita, porque nuestros ojos
muchas veces están contaminados. Pero en ese momento, cuando estaremos con un cuerpo glorificado, cuando Jesucristo regrese por su iglesia, lo podremos ver como Él es y también conocer tal como somos conocidos. Cuando vemos el versículo 3 de San Juan, dice: todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Por quién? Por Dios, por la palabra, el verbo. Fueron llamados las cosas que no eran, por el poder de Dios, hablándolas, llamándolas, y vinieron a ser. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Y el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si es que puede ver que sin la palabra de Dios nosotros no existiéramos, pero para su placer existimos, porque Él nos llamó antes de la fundación de la tierra, ya los conocía, antes que en lo eterno Él ya vio todo y Él ya los conoció. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria sea al Señor. Pero cuando nos habla de que cómo es que somos cómo es que Él es la luz de la vida, cómo es que es la luz de los hombres. Ahora, sin el poder de Dios, ninguno de nosotros existiéramos o tuviéramos vida en esta existencia. Pero en el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que vemos que en Él está la vida, en Él está la luz. Y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Usted y yo entramos en este mundo, somos engendrados. Tenemos madre y padre. Hemos sido engendrados. Y ese es el don de Dios al hombre y a la mujer, para que puedan procrear y tener hijos. Pero la palabra dice que aquella luz verdadera, Jesucristo, Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Y cómo es que alumbra a todo hombre cuando la mayoría de nosotros estábamos hundidos en la oscuridad y yendo rumbo al infierno, en un camino a la destrucción por nuestro pecado? ¿Cómo es que esta luz vino a ser la luz de los hombres? Es porque cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando nosotros estamos en nuestra oscuridad, en el camino a la destrucción, porque no hemos conocido a Dios, pero sin embargo esa palabra viva, la palabra de Dios, que es Cristo, el Verbo, el que nos ha sostenido la vida, el que ha tenido paciencia con nosotros todo este tiempo, el que continúa a ayudarnos todo este tiempo, siempre ha estado ahí hablándonos a nuestra conciencia, dándonos esa luz, diciéndonos: aquello fue bueno, aquello no fue bueno. Necesitas corregir esto, necesitas arreglar aquello. Algo que hacemos que nos lleva a la oscuridad, algo que es lo malo. Siempre Dios nos habla a nuestra conciencia, a lo más profundo de nuestro espíritu, dentro de nosotros, porque Dios nos ha hecho de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Dios nos habla su palabra, alumbrándonos con esa luz de su palabra, hablando a nuestra conciencia las cosas que no son buenas que estamos haciendo, y nos está diciendo que aquello no es bueno, para traernos fuera de la oscuridad y meternos a la luz. Y cuando nosotros vemos quién es esa luz y vemos que es Cristo, miremos el versículo 14. ¿Quién es aquella luz? El Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne. Cuando el tiempo perfecto de Dios vino, Dios dijo: voy a enviar a mi Hijo amado, voy a enviar al Cristo, al Mesías, al Salvador, para redimir las almas de la destrucción total del enemigo y traerlas a la luz maravillosa de Dios.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, porque San Juan era uno de los apóstoles escogido por Jesús. Él era testigo de las maravillas que Dios hacía, de las sanidades, de los milagros y también de la resurrección. Como Jesús dijo, yo pongo mi vida, pero al tercer día la tomaré de nuevo. Y Juan, siendo apóstol, escribió esto y dijo, ese verbo fue hecho carne, ese verbo que hizo todo el universo, todas aquellas cosas que no hemos ni encontrado en el universo, Dios las ha hecho. Esa poderosa palabra fue hecho carne, tomó un cuerpo de carne y sangre, conocido como Jesús el Cristo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando Jesús dijo aquí, cuando él estaba más de 2000 años, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa vida que él nos ha dado, ese camino que él nos ha traído en, esa verdad que es la palabra. Y todos tenemos un tiempo en esta tierra, pero tenemos que hacer esa decisión, o para salvación o para condenación. Y esa decisión es que tenemos que hacer. Y todos tenemos tiempo en esta tierra, pero Dios nos pone en el camino que tenemos que estar. Y vemos que Jesucristo, que vino del cielo, el Cristo es esa palabra viva, manifestado en ese cuerpo humano. Pero cuando vimos al principio que dice que Dios envió a su Hijo amado para que nosotros seamos salvos, tengamos salvación por Él, pues ¿qué quiere decir? Porque todos aquellos que crean en Él no perezcan, mas tengan la vida eterna. Así que, ¿qué quiere decir eso de que tengo que creer en Él? Porque mucha gente puede decir, sí, yo creo en Jesús, sí, yo amo a Jesús, pero ¿qué verdaderamente quiere decir el creer en Jesucristo? ¿Y qué quiere decir el ser salvo? Bueno, el ser salvo quiere decir tener a Cristo entre nosotros, fluyendo en nosotros de día a día. Pero cuando vemos qué es lo que quiere decir ser salvo, podemos hablarlo en tres partes principales. Una de las primeras cosas de lo que quiere decir ser salvo y ser el que cree es tener fe en la palabra de Dios, fe en la Santa Biblia, en lo que Dios nos ha permitido leer acerca de Jesucristo, a conocerle, a conocer su palabra, lo que habla sobre él. Y cuando nosotros vemos la Biblia y lo que nos muestra, lo que dice de la palabra, y nosotros vemos cuando tenemos fe en él y ponemos esa fe en la palabra, en el versículo 12 dice la palabra del Señor qué tenemos que hacer para encontrar esa salvación. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo, a los que le recibieron. ¿Pero qué quiere decir recibirlo? Eso quiere decir que Jesucristo, siendo la palabra viva de Dios, esta palabra que tenemos en la Santa Biblia, que cuando recibimos la palabra de Dios y la aceptamos como la verdad, porque Jesucristo, cuando Él se manifestó, esta palabra manifiesta que era viva y se manifestó. Él dijo, cuando Él estaba aquí en esta tierra, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre, nadie puede llegar a Jehová al Padre sino a través de Jesucristo. Si es que Él nos vino a dar ese conocimiento, esa enseñanza, esa doctrina, para darnos la instrucción de lo que Dios ha dicho del principio. Ahora tenemos esa copia escrita en nuestras Biblias. Y cuando vemos a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios, esa viva palabra que es Cristo,
Estamos viendo lo que Dios ha dicho del principio. Y ahora dice, pero a todo aquel que recibieron a Jesucristo, que recibieron que la palabra de Dios se encuentra en la Santa Biblia, esa instrucción para que podamos llegar al cielo, mas a todos los que recibieron a la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no solo creación de Dios, sino que ahora a través del sacrificio de Jesucristo, reconociendo que esa era la palabra de Dios, que esa es la palabra que vino y se manifestó aquí en la tierra en forma de Jesús, en Cristo, llevado a la cruz del Calvario y dando su vida por sus pecados y los míos. Y no solo eso, pero para pagar el precio, para que nosotros podamos obtener la salvación. ¿Pero quiere decir eso que ya soy salvo? No, porque yo tengo que creer que eso fue la palabra viva de Dios, que esa fue la palabra viva enviada para mi salvación. Y a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, nos dio ese poder para ser hijos de Dios. Potestad, autoridad, que mucho tiempo atrás fue robado por decepción. Cuando estaba Adán y Eva, cuando el diablo los engañó, que desde allí, de ese momento, toda descendencia ha vivido y ha muerto. Y usted y yo, en este cuerpo humano, nos envejecemos y morimos. Pero gloria sea a Dios, que Dios ha puesto en nosotros, nos ha puesto una alma, y esa alma es por toda la eternidad. Y esa alma es la que Dios ha venido a la tierra a pagar el precio para que podamos ser salvos a través de Él. Y así nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria sea a Jesucristo. Cuando vemos el versículo 13, allí nos dice, los cuales no son engendrados. Ahora, cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando creemos su palabra, cuando creemos a la Santa Biblia, que el sacrificio que Él hizo, Él es la palabra viva, Él es el verbo, Él es el único en que encontramos la salvación, el perdón de nuestros pecados, para que verdaderamente nuestra conciencia, que está manchada por el pecado, que nos señalea, el Señor ahora, a través de la sangre de Cristo, nos limpia esa conciencia mala que teníamos, esa conciencia de culpabilidad, esa conciencia de que nos señalaba que estábamos mal, que cuando ya creemos que por la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo en ese momento viene y mora en nuestro corazón, y ya somos cubiertos con la sangre santa, y somos redimidos. Somos después redimidos y después lo que pasa es que somos hechos nueva criatura en Dios. Por eso la palabra dice, no hechos por sangre, es decir, de esa sangre por medio de nosotros como hemos sido engendrados en esta tierra, sino que está hablando, dice, los cuales no son engendrados de sangre, de una persona que fue concebido en un matrimonio y fue nacido aquí en esta tierra en una forma normal, no de esa forma, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, porque esta voluntad no fue de algo de aquí de esta tierra, sino que de Dios. De la voluntad de Dios hemos sido engendrados por el Espíritu. Por medio de Jesucristo, por esa palabra, nos ha dado vida nueva, para ser hechos nuevos en el Espíritu. Gloria sea a Dios. No es por la carne, no es por la voluntad de hombre, pero de Dios. Y este trabajo solo pudo ser hecho por Jesucristo. Si es que esto es una de las primeras cosas, el tener fe en la palabra de Dios, es uno de los primeros pasos de la salvación. Pero después vamos a ver otra parte para tener fe en la sangre de Jesucristo. Cuando vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice que por medio de aceptar que la palabra de Dios,
la cual está encontrada en la Santa Biblia. Y cuando vemos qué es lo que necesito también para ser salvo, tenemos que ver a Jesucristo. Porque la Biblia, cuando la empezamos a creer, tenemos fe en la palabra, la Biblia nos muestra que tenemos que creer en Jesús. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Pero dice en el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no fuimos redimidos con cosas de... nuestra salvación no ha sido comprada con cualquier cosa de dinero o diamantes o oro o cosas así. Fuimos redimidos por algo más precioso. No fuimos comprados con cosas de esta tierra. Fuimos redimidos por Cristo. Y cuando Cristo tomó un cuerpo humano y murió en la cruz del Calvario, esa sangre fue derramada, ese dolor era el precio para su salvación y la mía. Por eso, cuando vemos la palabra de Dios nos dice que Jesucristo murió por nosotros y que su sangre fue suficiente para limpiarnos, para todos aquellos que creyeran en él. Eso es lo que quiere decir, como segunda parte, lo que quiere decir verdaderamente creer en la palabra, creer en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y también dice que él fue como un cordero sin mancha. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. No fuimos comprados con cosas corruptibles que se pierden en esta tierra. Y el versículo 19 nos dijo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque no había pecado en él. No había pecado que se fue encontrado en Jesucristo. Por eso es que solo a través de Jesucristo, solo a través de creer en ese sacrificio, que fue el perfecto sacrificio ante Dios, el único sacrificio que verdaderamente puede limpiar nuestra conciencia de pecado, a través de esa sangre preciosa de Jesucristo. Y allí encontramos salvación. Pero también tiene que haber otra cosa para que verdaderamente, cuando vemos ese sacrificio, tenemos que reconocer algo que es bien importante reconocer. Y no solo por un día, sino que por el resto de nuestra vida. Tiene que haber un genuino arrepentimiento. Cuando vemos el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38, vemos que el apóstol Pedro predicó a mucha gente. Y cuando él les predica, mire lo que les dice. En Hechos 2, versículo 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Porque ellos fueron los que lo llevaron a los romanos, a Pilato, a que lo crucifiquen a Jesucristo, por envidia, por querer mantenerse en el poder. Ahora vemos Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicándoles, este Jesucristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ellos sabían lo que es esa palabra Cristo, porque ellos estaban esperando el Mesías. Y ellos después pensando, si nosotros lo pusimos a muerte, ¿cómo podemos ser salvos ahora? Y el Espíritu Santo ahí obrando, compungiéndoles el corazón. Si ellos dejaron que fuera muerto Cristo, ¿cómo tendrán oportunidad de ser salvos? Al oír esto, se compungieron esa gente que estaban recibiendo la palabra, compungieron de corazón.
Eso quiere decir que en verdad estaban arrepentidos de lo que ellos habían hecho. Les dolió el saber que habían matado a un hombre inocente. No había escapatoria a esa culpabilidad. No había nada más que podían hacer, sino que aceptar que hicieron el mal, aceptar su pecado, y no había nada que podían hacer para restaurarse ante Dios. Por eso dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Si Cristo vino y no pudimos reconocerlo y pensamos que era solo cualquier otro profeta y no queríamos escucharlo, pero si vino salvación y no podíamos reconocerlo, y eso era el clímax de toda la historia de los judíos, esperando al Mesías, todas esas esperando en toda esa gente, pero cuando vino no pudieron conocerlo. Y ahora que cuando ya vino y se fue, ¿qué chance tenemos nosotros? ¿Qué oportunidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser salvos? Y eso fue el trabajo del Espíritu Santo, poniendo esa convicción de pecado cuando ya no había nada más que ellos podían hacer. Después vemos el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Eso es bautizarse en el agua. Arrepentíos, es decir, reconocer que han hecho este mal, pero también, si les ha dolido que han hecho mal contra Dios, arrepiéntanse, ya no vuelvan a hacer lo mismo, porque en una forma u otra hemos contristado al Señor, porque hemos rechazado el amor de Dios. Y cuando uno viene a ese conocimiento, ese le duele a uno, el saber que verdaderamente uno ha rechazado a Dios tanto tiempo, le ha fallado, cuando Dios ha sido nada más que amor para nosotros, nos ha mostrado más que amor. Y dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque esa es la única forma que podemos recibir el perdón, es el arrepentirnos y creer en Jesús. Aunque lo crucificaron, pero Jesucristo ha sido misericordioso cuando ellos reconocen el pecado, reconocen y se apartan del pecado, pues Él los va a perdonar, pero no solo a perdonarlos para quitarles esa conciencia que está mala, esa conciencia que está de culpabilidad, sino que Él va a hacer algo más. No solo le va a perdonar el pecado y le da la salvación, sino que tiene un gran regalo y dice: ahora esto es lo que en verdad te he querido dar todo el tiempo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor, gloria a Dios, porque recibiréis el don del Espíritu Santo, el don de Dios. Qué precioso es Dios. Para aquellos que no han experimentado eso o conocen lo que eso es, el tener el Espíritu Santo morando dentro de uno es el don más precioso que Dios ha podido dar. No es comparable con nada, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a no retroceder al pecado, el que nos guía en el camino donde tenemos que estar. Es el Espíritu de Dios el que nos consuela cuando estamos que nos sentimos tristes. Es el Espíritu Santo el que nos garantiza esa salvación. Él es esa garantía que tenemos morando en nosotros, que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos hace, da el fruto del Espíritu. Por eso es que la gente puede sentirse a paz. Por eso es que pueden amar cuando antes no pudieron amar. Por eso es que después el creyente puede tener más paciencia, dominio propio, porque el fruto del Espíritu ahora morando y obrando en esa persona para la perfección en Cristo. Alabado sea Dios. Por eso es que por el Espíritu Santo podemos ahora, en el nombre de Jesús, vencer sobre todo mal espíritu. Y ese es el don que Dios da, el don de salvación y vida eterna.
No algo que vamos a creer ahora y decir, vamos a ver si llegamos al final, si todo eso es verdad. No, el Espíritu Santo que mora en nosotros hoy, vamos a ver cosas que no vimos antes. Vamos a ver cómo esta palabra de Dios no solo es un libro escrito, sino que vamos a ver que es la palabra viva de Dios. Porque lo más que practicamos esta palabra de Dios, que es vida, que es espíritu y es vida, lo más que lo practicamos, lo más que el Espíritu Santo, vamos a tener más encuentros con el Espíritu Santo de Dios, más que vamos a sentir su presencia divina en nosotros. Para otros que no han sentido esto antes, nosotros somos unos locos para ellos, que tenemos que estar ya metidos en un hospital mental. Pero los que conocen lo que esto es un gozo, una alegría, porque hay gente que nunca ha sentido o ha conocido el llorar de gozo y alegría, el conocer dónde uno va, de dónde venimos, a dónde vamos. Porque la gente que no tiene el Espíritu Santo tiene una gran incertidumbre, que no sabe dónde va. Pero nosotros conocemos a dónde vamos, conocemos en quién estamos confiando. Pero cuando después vemos por qué, si Dios ha dado una gran promesa, un gran don que nadie más puede dar, ¿por qué es que hay muchos que no quieren a Dios y rechazan el amor de Dios y el plan de salvación que Dios tiene para ellos? Cuando nosotros vemos San Juan capítulo 3, versículo 18 al 20, vamos a ver que Dios, conociendo todas las cosas, dice aquí, en el versículo 18 al 20, nos dice, el que en él cree, en Jesucristo, no es condenado. ¿Ve? Porque Dios no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar. Así es que el que cree en Él no es condenado. Y qué bueno es el sentirse que no está condenado, porque Dios nos da esa paz. El Espíritu de Dios da testimonio con nuestro testimonio que somos hijos de Dios. Pero el que no cree, el que rechaza a Jesucristo, el que dice, no, yo no quiero creer eso, yo no creo en esa Biblia y no creo en eso. Los que no creen ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el único camino a la salvación es creer en la palabra de Dios, creer en el sacrificio de la cruz del Calvario, que es lo que hizo Jesús ahí. Pero el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ese está condenado. Porque vimos que no es cualquier persona, sino que es la palabra viva de Dios manifestada aquí en la tierra más de 2000 años atrás. Y Él todavía está vivo y vive para siempre. Y cuando vemos el versículo 19, sigue diciendo, ¿por qué es que la gente no lo quiere aceptar o recibir? Y esta es la condenación. Porque no quieren creer y no quieren creer a esa luz que es Jesucristo, la que habla la conciencia, la luz que vino al mundo, porque dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque cuando Dios les quería dar luz a su conciencia para que hagan lo bueno y para traerlos a la palabra, a la verdad, no querían escuchar a esa parte de la conciencia, no querían escuchar a Dios. Amaron mejor las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos. ¿Ve? Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrecieron a Jesús, no quieren venir a Él y no viene a la luz. Y muchos tienen diferentes razones por no querer venir a Cristo. Pero dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque esa persona, cuando venga a la luz, tiene que venir a esa realización. Tengo que cambiar. Cuando tenga que ver que ya no puede seguir en una vida de pecado. Cuando vengan a ese conocimiento donde tienen que alejarse de todas aquellas cosas que son pecado, que son malas y que solo vienen para destrucción para su vida o su familia o alrededor. Pero como no quisieron venir a la luz y apartarse del mal,
escogieron la oscuridad. Y por eso Dios dice, en donde leímos, que los que no creen en Jesús son condenados. Pero no es porque Dios quiere condenarles, pero es porque ellos se condenan ellos mismos por la decisión de no venir a la luz. Porque Dios ha marcado el plan de salvación y no hay salvación fuera de él. No hay salvación fuera del camino de Dios. Solo a través de Jesucristo y Jesucristo solo. Así que cuando vemos esto, vemos que los que vienen a ese conocimiento, a creer en Dios, vamos a ver el versículo 21. Pero mire los que vienen. Dios no para de tratar con las vidas. Porque si esa gente todavía que hace pecado, todavía están con vida hoy o mañana o el otro año, es porque por el poder de la palabra de Dios y su misericordia que ha tenido con ellos, si aunque no han venido a la luz, aunque lo están rechazando y se esconden de él, pero si todavía tienen vida en esta tierra, Dios todavía está dándoles oportunidad, porque su misericordia es tan grande que los espera. Dios puede solo destruir a toda la maldad en la tierra si Él quiere en este instante, pero Él les da oportunidad para que puedan llegar a la luz, porque quiere darnos vida eterna, salvación y ese don del Espíritu Santo. Pero hay gente que no quiere venir a la luz. Pero los que vienen a la luz, los que oyen la voz de Dios, a la conciencia, dice, más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Y por qué vienen a la luz? Muchas veces la gente no quiere venir a la luz porque todo lo que hacen le gusta hacer en oscuridad porque es pecado y el pecado es algo que es algo vergonzoso. Yo lo he hecho, usted lo ha hecho todos. Pero tuvimos el día de nuestra decisión que tuvimos que hacer a venir a la luz, a Cristo Jesús. Todo aquel que ha venido a reconocer que Dios es verdad y que Él ha estado hablándonos por mucho tiempo y que no quisimos venir a Él. Pero cuando venimos a reconocerle, venimos a ver que Él verdaderamente nos ha hablado las cosas correctas que teníamos que hacer y las que tenemos que hacer. Y el que hace la verdad viene la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso quiere decir que cuando venimos a hacer lo que es correcto, estamos dando testimonio que es Dios en nosotros, su palabra en nuestra conciencia, hablándonos y guiándonos a su palabra, a su luz admirable, conocido como Jesucristo, para que cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, nos guía a su palabra para conocer que verdaderamente esta es la verdad, para que verdaderamente podemos ver que Jesucristo está vivo y su Espíritu Santo nos guía. Y cuando vemos a Cristo, Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Así es que cuando venimos a la palabra de Dios y obedecemos, cuando obedecemos y creemos a la palabra, cuando creemos a esa sangre de Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados, cuando hemos sido arrepentidos, allí es cuando Dios envía esa marca a nosotros. Es el Espíritu Santo. Dios nos marca con esa garantía del Espíritu Santo, con aquel sello. Y cuando ya hemos venido a la luz, manifestamos que fue Dios el que lo hizo en nosotros. Es Dios el que nos habló. Es Dios el que nos sacó de la oscuridad. Es Dios el que nos señaló nuestro pecado, que nos habló todos aquellos tiempos en nuestra conciencia, el que nos convenció que tiene que haber una manera mejor. Y cuando nosotros ya ponemos a un lado todo nuestro orgullo, nuestra arrogancia, podemos después ver que Dios empieza a tratar en nuestro corazón. Y ahí es cuando Dios trata con nosotros, ya cuando Dios nos trae a Él a través del poder de su Espíritu Santo, a través de Jesucristo, su palabra, trayéndonos al Padre, a Dios, nuestro Padre. Bendito sea Jesucristo. Vamos a terminar ahora viendo un versículo que vimos al principio. Esto es lo que quiere decir esto es lo que significa para creer y ser salvo.
Porque no solo es una oración que yo hago en un día y eso ahí se acabó. No, si hemos verdaderamente arrepentidos del pecado, hemos sido convencidos que eso no era el camino de cómo caminar. Ahora vemos que hay un mejor camino. Ahora lo que el Espíritu Santo nos convence y nos lleva a lo que tenemos que hacer, a recibir la instrucción de aquel mejor camino. Y esa es la Santa Biblia. Cuando vemos la palabra de Dios, que hay cosas que Dios nos empieza a instruir, cosas que tenemos que obedecer, cosas que tenemos que hacer y cosas que tenemos que parar de hacer. Porque lo más que obedecemos la palabra de Dios, lo más que Él nos guía en el Espíritu, vemos más la gloria de Dios, vemos más cómo esta palabra de Dios se manifiesta viva en nuestra vida. Y cuando vemos Juan, capítulo 1, versículo 12, dice allí que cuando tenemos fe en la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, si es que nadie comenzó recibiéndolo, sino que a los que vinieron a recibirlo, a los que vinieron a aceptarlo, a los que vinieron a la luz, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en ese nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya.